Vamos a dar un aplauso fuerte a los de Facebook. Más fuerte, creo que ellos son merecedores de un buen aplauso. Pueden sentarse. Nos quedamos con la vida de los jóvenes del fin de semana. Todo lo que ustedes están viendo aquí es eso. En un rato más van a hablar un poquito cómo les fue, pero sé que fue algo, oficialmente fue nuestra primera reunión para jóvenes, aunque ya habíamos tenido otras en casas, pero aquí en la iglesia fue el primero y la verdad que estoy muy feliz por eso. Muy orgulloso, válgame la expresión, con los que estuvieron al frente. Ahorita en un ratito más hablamos de eso. Amor, me pasan los lentes. Yo no puedo ignorar el tema que vamos a tratar hoy. Es un tema que yo en lo personal poco lo he tratado, porque siempre me sorprenden las fechas. La sociedad se envuelve en las celebraciones del Halloween o las celebraciones del Día de Muertos. Sin embargo, yo hice una pregunta en el título de este día, es ¿qué hace un cristiano en Halloween y en el Día de los Muertos? Y yo me temo que la iglesia hace muchas cosas por tradición, por inercia. La iglesia hace muchas cosas que por imitar algo, pero me temo que hay un desconocimiento de lo que realmente somos o hacemos. A la luz de la palabra, nosotros no hacemos nada que no esté en la palabra. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de estas cosas? Yo voy a darles un poquito de trasfondo cultural. Desde luego que hay muchas cosas que yo quiero pudiera tocar. No tenemos el tiempo para hacerlo. Y coincide con que es el fin de semana donde pues nuestra cultura, no solo nuestra, sino en todas partes se celebra esto. No voy a ser demasiado detallista como dije, y más que estamos en vísperas de estas fechas. Es más, pero quiero decir lo siguiente: esto no se limita solamente a una región donde vivimos. Esto trasciende las fronteras. Está en todo el mundo, en la mayoría del mundo se celebra, incluso en el mundo asiático, los budistas lo hacen también. O sea, es algo que realmente nos ha alcanzado a todos y es normalmente al final de una cosecha cuando se hace esto, y se piensa que los espíritus, que obviamente que gente que murió, vienen a visitar estos días. Eso es lo que se cree. Dice la autora, tomé unos escritos de una autora que escribe sobre esto. Ella creo que es francesa, debe ser Marguerite Yourcenar, se llama así. Si alguien sabe dónde es, pero yo creo que es de ella. Dice lo siguiente, que los ritos otoñales son de los más antiguos celebrados en toda la tierra. Parece que en cada país el Día de Muertos ocurre casi al final del año y después de las últimas cosechas. Cuando la tierra ya está vacía, da libertad para los que están debajo de ella puedan caminar y presentarse entre los vivos. Esto es lo que ella escribe. En la cultura celta y druida, que esto es más bien en los Países Bajos como Irlanda, parte de Inglaterra, los druidas eran como los brujos de élite. Hay una película muy famosa y una serie llamada Harry Potter. Ellos eran de la high class, ¿no? De la sociedad alta, donde los brujos son muy respetados. Es más o menos para que ustedes se den una idea. Ellos celebraban la noche de la fiesta del final de la cosecha, y ellos hacían sacrificios de animales, inclusive, atención con esto, de personas, de seres humanos, con una firme intención. La intención era poder interactuar los vivos con los muertos. Esa era la intención de ellos. O sea,
la finalidad de esto es que el mundo espiritual conviva con el mundo natural. Y creían que continuaban una relación entre los vivos y los muertos. Esto era en el siglo XVI, como en el año, ¿qué será? 1500 más o menos. Y las personas se vestían, por ejemplo, de espíritus, hadas, fantasmas, muertes. Y otra vez, iban a las casas, ¿no? O sea, otra vez, la interacción, muertos con los vivos. Entonces iban a las casas, tocaban para pedir comida. Entonces era una parte que la gente lo empezó a ver muy ordinario, muy normal. Iban con la intención esta, otra vez, y además pedían estas cosas. Y de ahí se lleva esta tradición a los Estados Unidos y otros países, en donde en Halloween se visten de diferentes cosas. ¿Y qué es lo que piden en Halloween? Dulces, ¿verdad? Conocemos esto. Y de allá viene esa tradición, no es algo de Estados Unidos. Ahora, en México, Latinoamérica, pero particularmente en México, voy a usar la expresión rico en esta tradición, hablando de la tradición del Día de los Muertos. Los aztecas, desde hace poco más de 3000 años, o sea, hace mucho tiempo, unos creen que hace más tiempo, se celebra el culto a la diosa, voy a usar la palabra Mictecacihuatl. Ay, no, se lo dije yo, ¿verdad? Es la diosa de la muerte. La practiqué un montón. Y se celebra todo el mes de agosto. Todo el mes de agosto. Y es una adoración a la diosa de la muerte. Es como aquí, se celebra el Día de los Muertos, se celebra este día. Y se pone como sobre una tumba comida y tantas cosas, en donde la creencia es que los difuntos vienen, esa es la creencia. Y hay como una especie de que absorbe de eso que se está ofreciendo en esa tumba o en ese altar, y va a convivir con esas personas durante estos días. Son creencias, estoy hablando de lo que nuestra cultura, no solamente mexicana, latinoamericana y de otros lugares, lo hace. Ahora, la Iglesia Católica del siglo XVI, al ver que la mayoría de los países celebraban el Día de los Muertos o un culto a ellos en diferentes fechas, ellos establecieron un par de fechas que son muy creo que usted se puede identificar muy bien, que son el día 1 y 2 de noviembre, y que le llaman a ellos el Día de Todos los Santos o el Día de los Fieles Difuntos, ¿verdad? ¿Sí saben esto? Esto recuerda a los que fallecieron, a los que ya se adelantaron. En este caso la Iglesia Católica es sobre los mártires de la misma iglesia, los santos, etcétera. Oran o rezan, depende de la palabra, por lo que ellos creen que están en el purgatorio. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso también, para que entren en el cielo y puedan tener una vida eterna. Esa es la creencia que ellos tienen. Ahora, Halloween no es una palabra moderna. No lo es, que se inventó en Estados Unidos. Halloween significa, por ejemplo, la palabra in al final significa víspera. En víspera de, la palabra hallow viene, o in, antes de explicar hallow, la palabra in viene de Irlanda. Es una palabra en inglés, o más bien de un derivado de una etnia, no sé si es correcta la expresión etnia, de esos lugares, que tiene que ver con eso, in. Y cuando hablamos acerca de Hallow, es en víspera de los santos difuntos. O sea, es un día antes de esta celebración. Eso es lo que significa Halloween. La noche antes del día de todos los santos. Eso es lo que significa. Y podemos hablar de muchas cosas, lo que es Halloween y todo, pero no me voy a meter en eso, ¿está bien? Repito, hay muchas cosas que sacar aquí. Halloween entonces es una noche antes, es lo que realmente significa. ¿Está conmigo todavía? Sí. Y es cuando empezaron a hacer fiestas la noche antes. Eso al final de cuentas es esto. ¿Qué es lo que ocurrió cuando la Iglesia Católica empieza a establecer esto en los países? ¿Qué fue lo que sucedió? Es sencillo, que en la mayoría de los países hubo una mezcla entre la tradición católica y las costumbres de esos lugares que eran paganos, entre comillas, porque paganos eran todos, ¿no? Y aquí es el punto es que incluso en Asia, como les dije hace, tienen esa interacción entre vivos y muertos, y tenemos que entender que es una mezcla con una fecha religiosa, y que la Iglesia Católica en ese tiempo la instauró y lo hizo.
¿En qué ha evolucionado el Halloween en estos días? ¿En qué? Pues hay gente que es muy estricta y sigue la tradición tal cual es. Sí, otros que siguen la tradición indígena ancestral de sus regiones. Aquí en México tenemos una cantidad impresionante de eso. Vamos al sur de la República y, no, de hecho aquí mismo en Sonora, donde estamos, con los tarahumaras o rarámuris, no sé, con los yaquis, los mayos, todos estos, cada uno tiene sus costumbres ancestrales. Le repito, hay gente que es estricta en esto. Algunos lugares celebran las dos cosas. Para otros solamente es un folclore mexicano. El puente, ¿no? El bendito puente. Cada quien lo hace de acuerdo a su creencia. En esto están los que se disfrazan y van y asustan a la gente. Hay niños que se disfrazan y van y asustan a la gente. Por ejemplo, hay prácticas muy fuertes sobre el concepto de los muertos, muy fuertes, y esto de verdad hoy venía platicando con mi esposa y le digo, qué fuerte la tradición de los muertos. De verdad ha sido impresionante esto. Por ejemplo, en México existe la adoración a la famosa llamada Santa Muerte. Existe esto. La imagen de la Santa Muerte es la Catrina. Y yo lo veo tan inocente de muchos que se disfrazan de Catrina, ¿no? La Catrina sale de la imagen de la diosa Mictecacihuatl. Ay, me canso de decirlo. De ahí sale, o sea que en México nació la adoración a la Santa Muerte. Y la adoración a la Santa Muerte se da en personas que están al margen o fuera de la ley. Yo fui a desayunar con una persona que no sabía con quién estaba desayunando, pero bueno, o no tenía idea con quién estaba desayunando. Y él me empezó a explicar un montón de cosas de esas, me dejó así como, wow, ¿a poco sí? Sí, entonces ellos se acercan, no es que sean, no crean en Dios, ellos creen en Dios, pero es una manera de poderlos a ellos ayudar en sus fechorías. Y me empezó a decir muchas cosas que la verdad que me llamaron mucho la atención. Entonces la adoración a la Santa Muerte se da en personas que están fuera de la ley, gente que vive violando la ley y que no vive en justicia, o sea que no tienen la menor intención tampoco de vivir en justicia de acuerdo a lo que Dios tiene, salvar su alma, redimirla y que se vayan con Jesucristo en algún momento de sus vidas. Por ejemplo, la brujería y la hechicería están, los encantamientos, etcétera, se eleva mucho en estas temporadas, mucho, está en un nivel muy alto, muy alto. Ahora, para nosotros como cristianos no debe causarnos temor porque somos hijos de Dios, ¿eh? ¿Dicen amén a esto? Debemos de saber cómo actuar en medio de una sociedad que se envuelve en esto. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi papel en esta sociedad? ¿Cuál es mi papel cuando mis hijos, cuando mis nietos, cuando todos los que están a mi alrededor de pronto están envueltos en todo esto? ¿Cómo yo debo manejarlo? ¿Cómo yo debo dirigir? Es la expresión. Vamos a ver 4 cosas que se hacen y se creen en este tiempo. 4 cosas muy importantes y qué es lo que la Biblia dice al respecto. ¿Está bien? Vamos a ver 4 creencias de lo que se realiza. Ahí está. Número 1, se recuerda a los difuntos o a los muertos. Eso es lo que sucede. Mártires, familias, amigos, y usted póngale, ¿verdad? Eso es lo que se hace. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a recordar a los muertos? ¿Dice la Biblia algo? Miren, yo me encontré en Lucas 24:1, que dice así: en el primer día de la semana, o sea, el domingo como hoy, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Aquí se llevaban especias, escuche bien, para interactuar, no para interactuar, perdón, con Jesús, sino para recordar lo que Jesús era. Las especias eran para que el cuerpo no se descompusiera y que diera malos aromas, o cuando menos hasta que el cuerpo terminara de descomponerse. Esa era la intención de estas mujeres al ir al sepulcro. Ahora, tengo otros versículos, no los voy a leer, 2 y 3, léalos por favor en su casa.
si quieren anotarlos nada más. Y vamos a Hebreos capítulo 13, el versículo 7. Esta es una expresión muy interesante para poder subrayar. Mira lo que dice: acordaos de vuestros pastores. También los pastores se mueren, que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. La verdad es que podemos leer muchos versículos de estos, pero quiero que tengamos una idea de lo que es el recordar a los que se nos han adelantado, de acuerdo a la Biblia. Se dice que cuando el autor de Hebreos escribió esto, se refirió otra vez a los pastores que habían fallecido. Ahora, la intención de Hebreos es que recordaran su ejemplo, su dedicación, su fe, nada más. O sea, hay un patrón de conducta que hay que imitar. Recordaos lo que ellos hicieron. Muchos eran mártires, muchos habían dado su vida por Cristo, muchos habían dado la vida por el Evangelio, y había que imitar la fe de ellos. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Recuerden a sus pastores. Piensen en la vida que llevaron, imiten su conducta. O sea, no tiene nada de malo recordar a la persona que falleció. Es más, debemos hacerlo. Otros debemos recordar para saber lo que no se debe de hacer, de los otros que se nos han adelantado, ¿Sí saben eso? Una vez me dijeron: oye, me asustaron porque pensé que te habías muerto. Pero ¿por qué? Es que me hablaron muy bien de ti. Hay la tendencia de hablar bien de las personas cuando se murieron, así sea un pillo, ¿verdad? Oh, yo estaba en funerales de pillos. Ahí hasta le lloran. Bueno, no lloren ahorita, por favor. Número 2, otra creencia: oran por los difuntos o muertos. Oran. Esto es algo que, por favor, iglesia amada, ponga atención a esto. Ustedes conocen la sana doctrina, o deben de conocer la sana doctrina. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Nosotros no oramos por los difuntos. Nosotros no lo hacemos. ¿Sabes por qué? Porque no tiene sentido. No oramos por los muertos, porque ya volvieron a la eternidad. Y cuando hablo de eternidad, hay dos lugares: o con Dios o sin Dios. Hebreos 9:27 dice de la siguiente manera: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, dice, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, dice, el juicio. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ya no puedo orar por esa persona. No, ya no se puede. Si fue rebelde a Dios, va a estar separado de la presencia de Dios. Amén. Si fue fiel a Dios, va a estar en la presencia. Amén. En la presencia de Dios. Amén. O sea, vuelve a Dios, es lo que dice. Ya no puedo hacer nada después de que la gente se nos fue. La oportunidad es ahora. Por eso nosotros siempre estamos haciendo un llamado para recibir a Cristo, porque la oportunidad, ¿cuándo es? Hoy. Es ahora, es hoy. No es en otro momento. No hay nada que se pueda hacer después de esto. Eso es lo que dice la Biblia. La tercera creencia: se cree que los espíritus muertos visitan a los vivos. Se cree que los espíritus muertos visitan a los vivos. Jesús cuenta esta parábola que voy a leerles. Es acerca de un hombre que se llama Lázaro y un hombre rico que no da su nombre, pero rico. Y habla que el rico no le daba al pobre y lo miraba ahí. De hecho, dice que los perros lamían las llagas del pobre Lázaro. Y aquel disfrutaba de banquetes y este moría de hambre. Pero llega el momento en que se mueren. Y se mueren los dos. Nada más que el pobre se va al cielo con el Señor, al seno de Abraham, dice. Y el otro se va a la perdición eterna, el rico. Y allá hay una especie de interacción entre el rico con Abraham. Luego voy a explicar qué es el seno de Abraham. Tómenlo bueno ahorita. Y le dice: padre Abraham,
permite que Lázaro venga y moje aunque sea la punta de la lengua con algo de agua, porque está tremendo el calor aquí. Y Abraham le dice, lo siento, no se puede, ni de allá para acá, ni de aquí para allá. I'm sorry, no se puede. Y aquí hay una disertación en Lucas capítulo 16, el versículo 26. Dice así: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, ¿qué cosa dice? No pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Una versión dice que son tremendos, una versión dice que son malvados. Tengo 5 hermanos que son cosa seria, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Moisés es el Pentateuco, los profetas los tienen. Abraham le dijo, los tienen. Entonces le dijo, versículo 30, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué terrible situación. No podemos descansar hasta que el evangelio sea predicado, que los jóvenes entiendan, que los jóvenes capten, que los adultos comprendan el poder que hay en el evangelio, porque no va a haber esperanza después de la muerte. Está establecido que los hombres mueran solamente una vez y después de esto el juicio. O sea que un espíritu no puede rumiar la tierra. Un demonio sí, un ángel caído sí lo puede hacer, pero no tu suegra difunta. Lo siento, no puede. Okay. No hay tal cosa. Escuchen bien, ¿y qué entonces? ¿Qué espíritus deambulan por ahí si no son de los muertos? Son demonios. ¿O es tu imaginación? En la Biblia dice que esto no es así. Ay, es que me visitó en la noche. Lo siento, no es posible. Es que yo lo vi. Lo siento. No quiero ser agresivo con mis comparaciones. Lo siento. Número 4 es la interacción de los muertos con los vivos. ¿Están aquí, hermanos? ¿Están aquí? Okay. Es la interacción de los muertos con los vivos. Deuteronomios 18:11 dice así: ni encantador, para esto de versículos anteriores llega a esto, pero te voy a leer solamente esta parte que dice: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. La versión internacional dice: ni quien sea medio. Eso es lo que dice. Esa parte de quien consulte a los muertos lo usa como un medio. Cuidado con esto, dice. El que lo hace está en gran rebeldía con Dios. Está en tierras movedizas. Está en un lío tremendo con Dios. El que se atreve a hacerlo se mete en cosas bien gruesas. El espíritu que visitó a Saúl, la otra vez me preguntaron quién es. La otra vez en la serie Verdaderamente Libres expliqué un poco de esto. En algún momento lo voy a volver a retomar. Algunas cosas, son 8 enseñanzas y voy a sacar las más sobresalientes acerca de este espíritu que visitó a Saúl, que aparentemente era Samuel, porque este espíritu le predijo, este espíritu fue acertado. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Pero desde ahorita te lo digo, no fue realmente el espíritu de Samuel, fue un demonio que se apareció allí. Te repito, no tengo el tiempo para meterme a explicar esto. Y aquí surge una pregunta, y la pregunta es: ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo yo lo manejo? ¿Cómo esto lo pongo en práctica?
Estoy siendo bombardeado por todas partes. Les diré unos pasajes que serán como principios para que usted sepa lo que hay que hacer. Miren, yo me doy cuenta, ¿cómo lo digo bien? Que la iglesia es muy fluctuante en sus compromisos, en sus convicciones. De pronto somos muy radicales en cosas y muy liberales en otras. No tenemos un balance conforme a la palabra. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Sí, amén. No podemos caer en contradicciones. Intentemos en lo posible de ser personas conocedores de la palabra y que a la vez estas a nosotros nos hagan tomar decisiones por la palabra y en la palabra que sean decisiones inteligentes. Mira, te voy a leer este pasaje y te voy a dar un ejemplo, y quizás parece que me voy a salir un poquito, pero no, tiene un propósito, y regreso. ¿Está bien? Mira Romanos capítulo 14 versículos 5 y 6. Romanos 14 capítulo 5 versículo 5 y 6. 14, 5 y 6 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Está hablando Pablo a la iglesia de Roma, Cada uno esté plenamente convencido, escuche, en su propia mente. Cada uno, esa es la exhortación. Versículo 6: el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias de todas maneras a Dios. Algunos decían, explicando un poquito esto, que ir a la iglesia había que ir el sábado. Y era el sábado, y otros no, el domingo. Y otros no, el lunes. Entonces Pablo llega y le dice: tranquilos con eso. Eso es lo que está diciendo realmente aquí. Algunos comían todo tipo de alimentos. O sea, y otros no. En unos días más voy a hablar acerca de lo que realmente contamina. No, pues por ejemplo, las salchichas que dicen que tienen cáncer. No, yo sí me las como y todo está purificado y amén, ¿no? Y otros, no. Yo no puedo comer esas cosas porque me van a caer mal. Eso es lo que está diciendo aquí. Cuidado cómo nosotros nos dirigimos al que hace una cosa y al que hace otra cosa. Tanto del día que escoge como los alimentos que come. ¿Estamos aquí? Eso es lo que está diciendo aquí. Versículo 14, nos brincamos el 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada, escuche, es inmundo en sí mismo. O sea, las tripitas no son inmundas. Sí, la picaña, el steak, ese no es inmundo en sí mismo, no lo es. Un tomahawk tampoco. Mas para el que piensa que algo es inmundo, escucha, ¿qué dice? Para él lo es. Y esto nos mete en muchos problemas a nosotros, porque señalamos muy fácil al que lo hace y tildamos al que no lo hace. Y luego dice el versículo 15: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Bueno no es comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo. Eso me gusta. Delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que prueba. Una versión dice: tal vez piensas que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios, es lo que está diciendo. Y luego el versículo 23: pero el que duda sobre lo que come, fíjate, es condenado porque no lo hace en fe. Y todo lo que proviene de fe, y todo lo que no proviene de fe, ¿qué cosa? Es pecado. Es pecado. ¿Qué versículos tan maravillosos, ¿verdad? Esto se está poniendo bueno. Si tienes dudas de lo que tú vas a comer, de que si no está bien o está bien, te dice: no lo hagas.
Tres principios que necesitas tener siempre en mente. Voy a dejar esto aquí. Tres principios que necesitas tener en mente. Primero es obediencia. Lean lo que dice aquí. Obediencia. Y luego dice aquí compasión. Y dice aquí convicción. Otra vez. Obediencia, convicción y compasión. Obediencia son las instrucciones claras de Dios. Así de fácil, así de sencillo. Convicciones son las cosas que no son muy claras, pero que están en ti. Y que dices, no, esto de aquí nadie me saca, son mis convicciones. ¿Sí? Y compasión, pues creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo así claro, y parece ser que es lo que dije que me iba a salir un poquito de tema, pero no es así. El alcohol. ¿Qué dice la Biblia acerca del alcohol, de los borrachos? Que está mal. ¿Me escucharon? Entonces yo entro aquí en obediencia. O sea, no hay negociación en toda parte de la Biblia en cuanto a la borrachera. No me da chance. No da concesión. Dice de cosas, es más, las pone y las enumera en categorías que dice que no heredarán el reino de los cielos. Es más, otra versión dice, un lugar en Apocalipsis donde dice que estarán en el lago de fuego y azufre. No hay concesión. Qué susto, ¿verdad? Gloria a Dios. Ese es el obediente. La pregunta aquí es, ¿cuántas está bien tomarse? Para muchos, escucha bien, la convicción es que una no es ninguna. Esa es la convicción. Pero otros dicen, no, es la obediencia. Otros dicen, no, es mi convicción. El que lo hace, aguas, no lo juzguen. Y el que no lo hace, no lo tache de religioso. Usted puede tomar sus decisiones. Otra vez, la Biblia es clara en cuanto a una cosa. Es que el pastor dijo, no, yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo tal cosa. Estoy poniendo en sus manos algo con lo cual usted tiene que empezar a pensar y decidir. Miren, yo conozco a alguien que me hacía esas preguntas, ¿pero qué tiene de malo? Era un líder y muy próspero y todo alrededor de él. Él cuando vino a Cristo, él con todo, se vino con todo al Señor. Él venía de alcoholismo, etc. Cuando viene a Cristo, él no quiere saber nada de lo que es alcohol. ¿Y qué es lo que hace? Llega un momento en su vida donde se descuida y empieza a descender. Y un día que le entra una sed, y le supo tan buena. Permiso. Y se va con su esposa y publica. Estaba en un restaurante y no decía agua, aquí decía Corona.
y se tomó una foto diciendo: salud. Alguien me dijo: ¿está bien o está mal? No sé. ¿No se emborrachó?, me dijeron. No lo sé. ¿Cuáles son los motivos de tu corazón? ¿Están aquí conmigo? Sí. Bueno, esa es la forma que yo leo la Biblia. Usted lea su Biblia y usted tome sus decisiones, ¿está bien? Digo, ¿qué es lo que le motiva? Escucha, pero si yo estoy con alguien al que le afecta esas actitudes, entonces aquí entra algo que dice la Biblia, que yo tengo que ser muy inteligente. Mi amigo no fue nada inteligente, porque hirió a varios, ¿verdad? Los hirió. Digo, ¿de qué se trata eso entonces?, dijeron otros. Entonces, ¿se puede o no se puede? Y empezó a haber una mezcla, un montón de situaciones que por falta de compasión hacia los demás, o sea, no es que no me importe lo que los otros piensen. Religioso, mira, para que se te quite. No. Es falta de compasión. Por eso dice aquí: lo que tú creas para ti, manténlo entre tú y Dios. No vaya a ser que otros tropiecen por tu culpa. Y si otros tropiezan por tu culpa, por mi culpa, entonces nos las vemos con Dios. Eso dice la Biblia. No me las estoy inventando. Yo me encontré esto y dije: ay, Señor. Regreso al tema, porque estos letreritos son buenos, ¿eh? ¿Qué hago si le piden a mi hijo que participe en la elaboración de un altar de muertos en la escuela? Amén, digan todos. Amén. ¿Qué hago? ¿Dónde entran estos letreritos? Se los voy a decir lo siguiente. Hacerle caso a la maestra. ¿Saben por qué? Sin tratar de ser fanático religioso ni nada que se le parezca, pero hay una interacción, escucha bien, entre la vida y la muerte a través de estos altares. La idea es que haya eso. Y dice lo que leíamos hace rato en Deuteronomios, que es un medio. Y cuando yo soy un medio, entonces tengo que ser radical con mis convicciones. Si lo has hecho, pídele perdón al Señor y ya. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesús fiel. Eso es todo, hay que pedirle perdón. Otra pregunta: ¿mis hijos se pueden vestir en Halloween? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Así es. ¿Es una buena pregunta? Sí. Ali, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Me dijo: me vestí de Hulk, me dice. Me puso así un shorts, se vistió de verde y ahí va. Era Hulk. Y un niño le dijo: ¡chueca!, ¿no? Está divertido este tema, ¿eh? Está divertido. No me meto yo aquí, pero hoy sentí hacer esto como pastor que soy de una iglesia tan bella como ustedes. Pero siento que no hay tanta luz en esto. Hay mucha información muy radical, otros muy relajada. ¿Qué realmente sucede aquí? Mis hijos, ¿qué pasa si lo hacen?
Aquí entra, miren, dos cosas. Entra esto. Y la línea es muy delgada. Y usted tiene que tomar una decisión. Dices que si los visto de princesas y de vaqueros y si los visto de piratas de esos bonitos, ¿qué hago? Pues otra vez. Es su decisión. Mi convicción a mí no me deja. Pero eso soy yo. ¿Me explico? Ese soy yo. Usted puede tomar su propia decisión. Yo tomo mi decisión. Y le dije a los chamacos, esta es la razón. Porque nuestra convicción dice, ¿dónde dice la Biblia? No dice que no te tienes que vestir, porque no lo dice. ¿O sí dice? Pero es mi convicción. Y ellos decían, ¿por qué? Si todos mis amigos, me dijo, es mi convicción. ¿Qué hago con los niños que llegan a mi casa a pedir dulces? ¿Dónde entra? ¿Ustedes qué creen? Sí, se lo voy a explicar por qué. Tenemos que usar toda la creatividad del Señor. Si llegan estos chamacos a la casa, de mí va a depender cómo van a salir esos chamacos. O tomo la decisión, escucha, en mi convicción de cerrar la puerta, que es lo que yo hago, y no la abro, o mejor me voy. O bien, si me llegan a agarrar, usar la compasión. ¿Por qué? Mi casa, de verdad se los digo, nosotros hemos trabajado para que sea un lugar de luz en nuestro barrio. Que todos sepan ahí que estamos ahí. Que somos personas que sirven al Señor con todo el corazón y que no andamos con medias tintas. Y que lo hacemos y damos testimonio de eso. Pagamos a tiempo. Vivimos en ejemplo. No nos andan correteando para nada. Todos saben que nosotros somos cristianos. Todos saben que nosotros predicamos la palabra. Y si llegan a nuestra casa y abro la puerta y están unos chamaquitos así como de príncipes y de una calaverita, yo tengo que usar, escucha, la compasión. No puedo decirle a los chamacos, bola de pecadores, se van al infierno y ustedes mamás también, satánicos. No. ¿Me escucharon? No. Por el amor de Dios, compasión. Y yo le dije a mi esposa, si llegan a tocarla, si llegan a tocar la puerta y nosotros estamos aquí, tenemos que estar listos. Y vamos a tener que usar la creatividad para hacer que esos chamacos, cuando vayan y digan, ¿saben qué? En la casa de los pastores nos traen y nos tratan re bien. Yo prefiero no abrir la puerta. Pero si crees que es la pizza y son los chamaquitos, tengo que estar listo. Usar la creatividad, algo que pueda impactarles, algo que pueda decirles. Si les doy un folleto, lo van a tirar a la basura. No es una buena estrategia darles un folleto bíblico a un niño. No los leemos ni nosotros, menos ellos. Tengo que usar creatividad, compasión. No le den la cartilla, no, por el amor de Dios, no. Misericordia. La gente necesita misericordia. La gente necesita un abrazo. La gente necesita comprensión. La gente necesita aceptación. Si no se los damos nosotros, ¿quién se los va a dar? Ellos tienen que saber que pueden regresar, no solamente ese día que se celebra el famoso Halloween, sino pueden regresar otros días, porque nosotros dimos algo que dijeron, ¿sabes qué? Nosotros podemos regresar a esa casa y nos van a tratar muy bien. Así es. Usa la creatividad de parte del Espíritu Santo
para aprovechar ese día donde esos niños quieran regresar. ¿Vas a dar dulces? No lo sé, yo no daría dulces. Y si los vas a dar, a los buenos, pero hazlo con algo. No puedes evitar cosas porque estamos aquí. Sin embargo, no significa que estoy participando. Estoy usando la misericordia y la compasión. ¿Cuál es tu compromiso aquí? ¿Tu obediencia? ¿Tu convicción? ¿Tu compasión? Yo ya me pasé aquí con el tiempo. Si tu convicción no te lo permite, escucha bien, no lo hagas, por favor. Porque estamos entrando en una línea de convicción y compasión. Si no te lo permite, está bien, no lo hagas. Mejor no abras la puerta, insisto en esto. ¿Se puede comer de la comida del altar de muertos? ¿Dónde entra? Miren, sí. Yo entro aquí. ¿Por qué? Yo no lo sé de dónde es. Llegaron y me sirvieron. Y oye, esto está re bueno. Yo no sé qué se usa para estos días. ¿Tamales? No sé por qué piensan tamales. Lo que le gustaba al difunto, eso. Ah, sí. No, ya caí. No. Okay. Atención con esto porque la línea es delgada, ¿eh? Miren esto. ¿Dónde entra esto? El año pasado fue, no sé si el año pasado o el antepasado, nos trajeron pan y comida, que creo que es lo mismo. Y pues, los vimos con café, y véngase para acá, ¿no? O sea, dragones y luego poniéndonos comida enfrente. Y alguien dijo, es que eso es comida de muertos. Y yo, pónganle un letrero, ¿no? O sea, no. Nosotros lo disfrutamos, pero yo entraba aquí en la convicción. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? No es un asunto de que me quiero inventar algo, sino qué dice la Biblia en cuanto a esto. ¿Qué dice Romanos? Pablo habla de todos, por ejemplo, del tiempo de las carnicerías en ese tiempo. Y había un conflicto entre la iglesia, principalmente los que no eran judíos. Y habla a los romanos. En las carnicerías, lo que hacían era que ellos tenían un montón de dioses y partían la res o lo que fuera. Y luego se le dedicaban a un ídolo o un dios. Y luego lo tomaban y lo llevaban aquí al mercado y lo vendían. Entonces llegaban los cristianos y decían, no, hombre, yo no quiero nada de eso, porque eso está dedicado a los ídolos. Yo no quiero tal cosa. Eso era la forma de actuar de ellos. Entonces Pablo dijo, momento, en sí el asunto, como decíamos al principio, en sí la comida no tiene ningún problema. Así que yo tomo esa comida y declaro la sangre de Cristo y la bendigo y doy gracias a Dios por estos alimentos y venga tu reino. Eso es lo que estábamos leyendo de Romanos. ¿Sí se acuerdan que estábamos leyendo de eso? Sí. ¿Sí? Pablo dice, para mí los alimentos están limpios en el nombre de Jesús. ¿Dicen amén? Amén. Pero por eso creo que esto es convicción. Es mi convicción. Comer calaveritas, que no sé qué son las calaveritas, son como dulces, ¿no? Miren, muchas cosas ya las tomé de celebraciones de Día de Muertos. Calaveritas, son de dulces, es dulce. Es pura azúcar, ok, es pura azúcar. El pan de muerte, eso sí sé que es. La convicción es lo mismo que estaba hablando, pero si estás cerca de alguien, escucha bien, si estás cerca de alguien que eso lo ve muy mal, lea su Biblia, no me mire así. Es lo que no estoy diciendo nada que no hayamos leído. Tenga cuidado con esto. Pues la calaverita por religiosa. No.
No, no es así. Yo estuve en Chile, en el país de Chile, y me senté con unos pastores de la iglesia de Dios, una iglesia conservadora, y éramos una mesa grande, y me dieron un lugar de privilegio, y yo me sentía muy honrado por ellos. Y luego de pronto empezaron a abrir botellas de vino. Le dije a su nombre, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no soy del alcohol, para nada. No, de hecho, cualquier grado de alcohol, por mínimo, a mí me afecta mucho. Pero así soy yo, ¿no? No tengo problemas con que ellos lo hagan o alguien más lo haga. Pero a mí me afecta y mucho. Entonces ellos empezaron, porque ellos por cultura lo hacen. Y son re buenos para tomarlo. Entonces uno de ellos me dice, pastor, usted no tiene que hacerlo. Nosotros sabemos cómo en México piensan, en Estados Unidos, porque también en México somos muy similares, piensan en cuanto a esto. No, pastor, la Biblia dice que donde quiera que fueres, haz lo que vieres. Yo me acuerdo que me sirvieron una copa y yo no pude tomarme esa copa. Otra vez, es que ya lo hacen, aquí sí lo hacen, allá lo hacen, aquí no lo hacen, y aquel, pues que quién sabe, ¿no? Entra la convicción, entran las formas. Aquí hay tantos temas, el vestir, allá lo hacen, aquí sí lo hacen, aquí no lo hacen, y otros que no saben ni qué. Es la convicción. Usted tiene que hacer en base a la palabra su criterio y poder caminar en esto. Amén. No caiga en para que se le quite lo religioso. El Romanos 14 dice: no destruyas la obra de Cristo en otras personas. No lo hagas. Tengo tantas preguntas que estoy tratando de brincarlas. Para retomar y terminar con esto, pues, muchachos, pueden venir. Tu abuelita no se te puede aparecer, nada más para hacer esto. Si lo hace, no fue tu abuelita, fue la imaginación, las quesadillas de la noche anterior, esquizofrenia, y lo digo en serio, o un demonio. Pero tu abuelita no fue. No lo fue. Es que me habló bien bonito. El diablo habla bien bonito. Para mí como pastor sería muy fácil decirle: no hagas, no se meta, no vaya, si vaya, etc. Sería muy práctico. Pero yo no puedo hacer un dogma de algo que no está en la Escritura. Yo tengo que tomar la Escritura y ponérsela en sus manos, y usted haga sus propias conclusiones. ¿Cómo es nuestra vida en lo personal? Nosotros somos muy radicales en muchas cosas. Se asustarían de cómo nosotros vivimos. No damos chance de veras a nada. ¿Sabes por qué? Por testimonio de nosotros. No damos chance a nada. Tenemos una mente abierta. Aceptamos mucho. Compartimos mucho con otros. Toleramos muchas cosas en el sentido de otros, pero lo hacemos por compasión, por amor. Ahora, es un termómetro mi esposa en la casa, y siempre es: ¿cómo la ves? ¿Cómo es? ¿Qué dice la Biblia de esto? Pues esto dice. ¿Sabes que no está claro? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu convicción? Es esta mi convicción. Actuamos en eso. Y Dios nos bendice. Dios nos bendice abundantemente. Tome decisiones sabias. Cuando alguien en la calle me pide dinero, ¿qué sé yo para qué va a usar ese dinero? O sea, Él no determina lo que yo lo voy a dar. Lo que determina es mi generosidad, lo que voy a hacer. Nuestra postura hacia el mundo debe ser compasión, amor, generosidad, hasta que ellos vean la luz de Jesucristo en sus vidas, como lo hizo con nosotros. No luchamos contra carne y sangre. Luchamos contra principados, contra gobernadores de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir al enemigo en el día
malo, en el día del mal. Nuestra lucha no es contra las personas que se vistieron de Halloween, no es contra el que armó un altar, no es contra la familia que adora la Santa Muerte. Mi lucha no es contra ellos. No me la voy a llevar posteando cosas en contra de esto. Tenga cuidado con eso también. Mi lucha es contra gobernantes espirituales de maldad. En vez de atacar a los que están en tinieblas, voy a reprender a las mismas tinieblas. Ese es mi compromiso. Declaro la luz en el nombre de Jesús. Y si algo no está bien en mi familia, voy a orar por mi familia. Si algo no está bien en la escuela, voy a orar por la escuela. Si algo no está bien en la iglesia, voy a orar por la iglesia. Porque mi lucha no es contra carne y sangre. Y cuando me pongo la armadura, no hay ningún diablo que me pueda tocar. Esto no es para que tengamos miedo. Dios está con nosotros. Muchachos, sean radicales. Estén tranquilos. Ese día tomen un café a todo dar. Si les traen un pan que sea dudoso, ustedes tienen el nombre del Señor. Saboreen ese pan. Use su convicción. No ande con rollos raros. Digo, no, yo no les abro porque eso es del diablo. Mejor me quedo a ver Netflix y martes 13, ahí sí voy a sentar ahí, ¿no? El Chucky, ¿cómo se llama? Paranormal. Ya me quedé bien atrás yo con las películas. O sea, no. Vivamos una vida cuerda, de acuerdo a la palabra. ¿Qué le está hablando el Espíritu Santo? Yo sé que me tomé más tiempo. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús. Puedes levantar tus brazos ahí donde estás. Levanta tus brazos. Es la palabra la que nos hace libres. Es la palabra la que nos da luz. Es la palabra, es una lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús. Nos acercamos a ti confiadamente, Señor. Tú viniste a darnos vida. Estábamos en muerte, estábamos en delitos y pecados, pero tú viniste a cambiar todas las cosas. Nos diste esperanza. Gracias por tu presencia en esta tarde. Gracias por tu amor en este momento. Te bendigo con todo mi corazón. Puedes adorar un momento, sí. Vamos a adorar. Jesucristo, reinas con poder. Gracias, Señor. Soberano, victorioso. Gracias, papá, te bendigo, Señor. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres Espíritu Santo, invencible, trata los corazones. soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Gracias, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. En el nombre de Jesús. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. En el nombre de Jesús. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesús en su corazón, esta es una tarde del milagro.
Si hay alguien ahí escuchándonos en Facebook, en YouTube, a través de otros medios, si no has recibido a Jesús en tu corazón, esta es la tarde del milagro. Tienes que repetir esta oración conmigo, diciendo lo siguiente: Padre de los cielos, Padre de los cielos, en esta tarde he escuchado tu palabra, he entendido tu amor. he entendido tu amor. Gracias por enviar a tu Hijo Gracias Jesús por enviar a tu Hijo a morir por mis a morir pecados. por mis pecados. Hoy te abro mi corazón Hoy te abro y te pido que entres en él, Pido que entres en que me hagas una nueva persona. que hagas una nueva persona. Limpia mi corazón, Limpia mi límpiame de corazón. toda maldad. Límpiame de toda maldad. Gracias por salvarme. Gracias por Sé el Señor y Salvador de mi vida. Señor y Salvador de mi vida. Amén. Amén. Padre, que esta palabra quede para siempre en los corazones de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Que podamos ser no solamente oidores de esta palabra, sino también hacedores. Señor, En el nombre de Jesús. gracias, Señor. Amén. Amén. Podemos dar un aplauso al Espíritu Santo. Un aplauso más fuerte que les merecedor de eso. Gloria al Señor. Amén. El próximo, atención con esto, próximo domingo a las 12 del día. ¿Por qué no anuncio Mexicali? Porque en Mexicali, a partir del próximo domingo, vamos a estar a las 5 de la tarde. Así que nuestras transmisiones cambian nuevamente, pero esta semana ya en Mexicali no estaremos entre semana, sino los domingos. Así que nos vemos el próximo domingo, si el Señor lo permite. Gracias por estar aquí y Dios les bendiga. Bien.